Buenas, bienvenidos al taller de Nino. En el día de hoy les quería mostrar el desempaquetado y primer uso, digamos, de la sierra de banda, sierra cinta o sin fin, según como la conozcan, de la marca Makita, modelo, está acá abajo, no sé si se llega a ver, LB1200F. La verdad que, bueno, estuve mostrando en Instagram el día que la había comprado y eso, y recibí muchísimos comentarios. Muchos comentarios de qué buena máquina, y también muchos comentarios de hay máquinas mejores. Creo que estoy de acuerdo con los dos tipos de comentarios. Es una máquina, por lo que tengo entendido, ahora igualmente la voy a armar y probar, pero por lo que tengo entendido es una máquina que por el valor en el que está, responde bastante bien. Lógicamente que hay mejores, hay máquinas industriales que cuestan, no sé, 8 o 10 veces más de lo que cuesta esta, y lógicamente que el rendimiento va a ser mejor, es totalmente entendible. Yo vengo de una sin fin, chiquitita, creo que no llegaba a cortar 2 pulgadas y media, y o sea, son 63 milímetros, y esta tiene una altura de corte de 165 milímetros. Una garganta de 305 milímetros, y sobre todo el motor, tengo entendido que es obviamente muy superior al otro. Así que, bueno, la verdad es que no tengo mucho más para decir, más que empezar a ver las piezas que trae, armarla y hacer unas primeras pruebas para ver cómo funciona y, bueno, ver si más de uno tiene alguna duda. En una de esas poder evacuársela. Muchas gracias por ver el video. Vamos. Bueno, la verdad me llevó más tiempo del que yo creía el armarla, pero la verdad que los materiales en lo que viene construido, el peso que tiene la máquina y todo, hasta el momento, sin prenderla y sin enchufarla, estoy más que satisfecho. Vamos a ver ahora de hacer unas pequeñas pruebas. Una de las cosas que me sorprendió bastante, que no me lo esperaba, es que me trajo 4 cintas o 4 hojas de sierra en distintas medidas con distintos cortes. Por ejemplo, me trae una de 1/4 de pulgada, o bueno, está puesto en milímetros. 6 milímetros es el espesor de la hoja, 6 dientes por pulgada en el recorrido, y 2240 es el largo total de la sierra, con un espesor de 0,5. Creo que todas las 4
son, bueno, del mismo largo, obviamente, para esta máquina. Y todas son del mismo grosor el metal que trae. La diferencia está en cuanto más fina, más cerrada se puede hacer la curva. Y cuanto más dientes por pulgada, una mejor terminación termina dejando la madera y el acabado. El corte obviamente va a ser mucho más lento, pero va a dejar una mejor terminación. Las que trae, como decía, son en 6 milímetros con 6 dientes por pulgada, en 13 milímetros o media pulgada con 4 dientes por pulgada, 16 milímetros o 5 octavos con 4 dientes por pulgada, y también de 5 octavos con 14 dientes por pulgada. Tiene unos dientes bien finitos. Sí debe dejar un acabado bastante mejor en las maderas. Sin embargo, esta, que también es de 5 octavos de pulgada, trae estos dientes. La diferencia obviamente es terrible. Bueno, ahí voy a estar haciendo la primera prueba de corte. Voy a cortar por un lado un tronco finito, 4 centímetros, 4 centímetros y medio en todo el largo de espesor. No tengo idea qué madera es una madera que está bastante seca. Voy a cortar pino, paraíso, anchico, cedro y saligna. La verdad que la única madera dura que encontré es anchico y bueno, y el cedro más o menos. El resto son maderas blandas, pero bueno, como para hacer una primera prueba creo no está tan mal. Voy a estar utilizando la hoja de 16 milímetros de ancho y 4 dientes por pulgada, como para tener una referencia más o menos cuál es la velocidad de corte sobre todo.
verdad que con el tiempo voy a ir probando el desempeño y todo, pero por nombrar distintas cosas, algunas que me gustaron fueron principalmente la mesa, totalmente de fundición y muy sólida, muy robusta. La verdad que en ese sentido muy bien, creo que es un acierto. Después, por otro lado, si bien la guía es bastante similar, de hecho el encastre es exactamente el mismo que la MLT100, que es la que yo tengo, uno de los mayores problemas es que como tiene agarre solamente adelante, la parte de atrás, al ser de aluminio, flexa muchísimo. Viene con un accesorio, el cual es un gancho, el cual agarra la guía en la parte de atrás y queda anclada a la misma mesa de fundición por la parte trasera. Si bien por ahí no es la mejor manera y la más cómoda, creo que es un acierto el haberle hecho esto y probablemente sea algo similar, lo cual yo le haga a mi guía de la sierra de banco más adelante. Y otra cosa más que me gusta muchísimo es el tema de la seguridad que tiene. Si tenemos abiertas cualquiera de las compuertas, la máquina no enciende. Es un sistema para protección del usuario, para que en ningún momento podamos acceder a la hoja de corte y en el caso de cortarse o algo así, nos salte encima o bien meter la mano, algo de eso. La verdad que ese tipo de cosas me parece muy bueno. Después, como para marcar alguna cosa en contra, bueno, obviamente no puedo nombrar el tema del aserrín que genera, porque bueno, es un tipo de máquina el cual ya sabemos que va a generar bastante mugre y el sistema de aspiración que yo tengo por ahí no es el más acorde a esto. Otra de las cosas que noté es que vibra mucho la mesa, pero probablemente se debe a unas patas de gomas que le puse yo que no vienen provistas con la mesa. Me pareció que ya que las tenía las podía utilizar y poner, pero bueno, más adelante se las voy a estar sacando a ver si queda un poco más estable. Y por nombrar alguna tontería más, cuando no estamos utilizando los dos accesorios no tenemos un lugar específico donde dejarlo, que por ejemplo la sierra de banco, la MLT100, sí lo trae. Al costado trae unos plásticos donde encastran los distintos accesorios como para tenerlos siempre cerca de la máquina, cómodo y no tenerlos que estar dejando en otro lugar. La verdad que eso es medio una tontería, pero bueno, es por buscarle algo en contra. Me imagino que con el correr del tiempo puede ser que le vaya encontrando distintos errores o falencias según mi manera de usarlo, pero nada, hasta el momento más que satisfecho con la adquisición de esta máquina. Bueno, nada más, espero que les haya gustado el video, sobre todo que les sirva. Como digo siempre, no se olviden de comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita como para recibir notificaciones de próximos videos. Como así también recuerden que me pueden seguir en Instagram como para ir viendo en lo que estoy día a día. Desde ya muchas gracias, nos vemos la próxima.